Estamos viviendo uno de los peores criptoinviernos que se recuerdan en el mercado cripto, hecho que ha llevado a la quiebra a varias empresas del sector. Pero entre todo este desastre y tal, Uri, ¡pam!, Bitcoin al medio millón. Pues sí, porque a pesar del revuelo que existe, hoy voy a demostrarte con datos cómo Bitcoin puede llegar al medio millón de dólares. Hoy veremos qué ha ocurrido en el mercado, cómo puede llegar Bitcoin al medio millón de dólares y cuál será el catalizador que va a permitir esto. Empezamos. Como siempre y antes de empezar, recuerda que esto no es un consejo ni de compra ni de inversión. Recuerda que yo soy el primero que decía que en 2021 el precio de Bitcoin podía llegar a los 100.000. Así que por favor realiza tu propia investigación. Hacer este vídeo ahora es importante, sobre todo para entender que a pesar de que los mercados se mueven por emociones, sobre todo por pánico, ahora mismo por miedo, la tesis de inversión en activos como Bitcoin no ha cambiado. Ninguno de sus fundamentales se ha visto afectado. A pesar, por supuesto, de las malísimas noticias que venimos viendo últimamente. Como por ejemplo la bancarrota de Three Arrows Capital, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo cripto que ahora mismo debe 3,5 billion americanos a los creditores, incluyendo 2,3 billones a la compañía Genesis, que es otro de los grandes players que existe en el mercado cripto, la cual pues ha realizado las demandas correspondientes, como estamos viendo, a esa empresa, a ese fondo. Lo cual también ha afectado de rebote a la compañía Voyager, que también ha tenido que declararse en quiebra, la cual ha revelado, por ejemplo, que tenían una exposición de 660 millones al fondo de cobertura Three Arrows Capital. Y esto también ha afectado a la famosa plataforma de préstamos cripto Celsius, que también se ha visto obligada a declararse en quiebra, afectando así a más de 100.000 usuarios, 100.000 clientes que no saben todavía si podrán recuperar sus fondos. Y esto ha originado que nuestro amigo Sam, que es el millonario más joven de la historia y también CEO del exchange FTX, pues realice una serie de ofertas que por 4 peniques pretendía comprar pues a empresas de este tipo relacionadas con el mundo de los préstamos cripto, ya que todas ellas estaban sufriendo bastante, como por ejemplo BlockFi, que a pesar de que esta persona pues puede rescatar a parte del mercado cripto sin prácticamente despeinarse, pues yo en vista de esta situación he sacado mis depósitos que tenía en BlockFi y los he dejado en mi hardware wallet, en mi billetera fría. Por si hagas. Pero el cripto invierno no se ha quedado en Estados Unidos, sino que también ha llegado a España y ha hecho que, por ejemplo, el exchange español Together pues también haya tenido que declararse en bancarrota y ha afectado a otros 100.000 clientes que todavía tampoco saben qué va a ocurrir con sus fondos. Empresa en la cual yo era pues socio capitalista, socio inversor. Ya que, como siempre digo y explico, tengo una parte de mi portafolio que es inferior al 10%, donde utilizo ese capital para invertirlo en activos de altísimo riesgo, como por ejemplo son estas startups o empresas del mundo cripto que tienen pues un riesgo elevadísimo. Y así puedo mostraros también que no todo siempre es de color rosa para los inversores, ni mucho menos. Bien, todos estos sucesos provocan más miedo, incertidumbre, claramente, pero por favor no perdamos el norte. En cada cripto invierno se ven decenas y decenas de empresas que se ven obligadas a cerrar. Y esto no ocurre solo en el mercado cripto, sino que debido a la situación actual son muchísimas las empresas que se han visto obligadas a cerrar o a pedir rescates entre comillas. Por ejemplo, en España, los sectores del comercio y la construcción son los más afectados, llegando así a acumular un 22% de quiebras empresariales en este inicio de 2022. Y es que en vista de la inflación y de la subida de los tipos de interés, se prevé una recuperación bastante más lenta que la que vimos, por ejemplo, durante la crisis del coronavirus, ya que existían estímulos que pudieron acelerar, incentivar esa economía, pero esta vez nos hemos quedado sin ellos, porque si seguimos estimulando la economía con nueva impresión dineraria, lo que estamos haciendo es acentuar la inflación, con lo cual veremos esos malabares cómo irán ocurriendo a lo largo del tiempo y cómo nos iremos recuperando. Y lógicamente esta situación pues también afectará a Bitcoin. Pero Uri, ¿por qué las subidas de tipos afectan a Bitcoin si no tiene nada que ver una cosa con la otra en teoría, ¿no? Pues porque a día de hoy Bitcoin en Occidente es tratado como un activo de inversión, no como dinero. Es tratado como un activo de riesgo, como un activo tecnológico pero con esteroides, como una acción mega growth. Y el hecho de que exista una subida en esos tipos de interés lo que hace es que exista un impacto negativo en los mercados tradicionales, en la bolsa, sobre todo en aquellos activos que son de más riesgo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de carteras vuelven a ver atractivos otros activos más conservadores, como por ejemplo
la renta fija. Y si no, miremos el bono americano a un año, que a día de hoy ha tocado un valor de 3,13%, lo cual hace que muchísimos inversores decidan invertir en un activo que no tiene tantísimo riesgo ni mucho menos como es la renta fija, pero que puede ofrecer pues rentabilidades que pueden parecer interesantes, ya que estamos hablando que ha superado el 3%. Y es que debido a este comportamiento de la gente, a este entendimiento de Bitcoin como un activo de inversión, como un activo tecnológico, hace que exista una correlación entre, por ejemplo, el índice Nasdaq y el mismo Bitcoin. Que, por ejemplo, como estamos viendo en pantalla, en azul tenemos al rendimiento de Bitcoin y en naranja tenemos el rendimiento del índice Nasdaq, que se han comportado desde principios de año hasta el día de hoy pues de forma muy parecida. Y esto seguirá ocurriendo hasta el día en que la adopción masiva llegue a Bitcoin, el cual entonces se empezará a comportar de forma diferente, probablemente como una reserva de valor real. Por favor, si te sirve este contenido, apóyalo con un simple like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchísimas gracias. Pero Uri, ¿cuándo se va a convertir en esa reserva de valor real? ¿No era el oro digital? Aquí os pediría respeto y paciencia. El oro lleva miles de años en el mercado y Bitcoin solo 10. Y en esos 10 años ha tenido varias caídas del 90%, lo han intentado matar no sé cuántas veces, como podemos ver por ejemplo en pantalla, que son toda la cantidad de veces que los medios pues han dado a Bitcoin por muerto, y aquí seguimos, superando siempre máximos anteriores. Y es que cuanto más tiempo y a más adversidades sobrevive una tecnología, más posibilidades tiene de establecerse. Así que démosle algo más de tiempo. Vale, Uri, pero vayamos a los números. ¿Qué tiene que pasar para que Bitcoin llegue a un precio de $500,000 por moneda? Bien, partamos de la base de esta teoría, que es la escasez. Como podemos ver en CoinMarketCap, la oferta total de Bitcoins es finita y es de 21 millones, de los cuales ya se han minado 19 millones, que es un 91% del total. Es decir, queda un 9% de Bitcoin por minar de aquí hasta 2140, que será cuando se deje de, digamos, emitir recompensas, emitir nuevo Bitcoin. Que por cierto, para añadir todavía más escasez al tema, se estima que de estos 19 millones que existen, 4 millones han sido perdidos. Con lo cual se prevé que habrá una oferta total de unos 17 millones en total. Bien, vamos a hacer unas estimaciones muy sencillas. Vamos a coger la capitalización de mercado, vamos a coger la oferta circulante a día de hoy y vamos a dividir una cosa por la otra y nos va a dar el precio a día de hoy por Bitcoin. Bien, pues haciendo una ecuación muy facilita, tenemos que para llegar a un precio de $500,000 por Bitcoin, tenemos que dividir X entre el circulante total, que será de 21 millones, con lo cual nos encontramos que tenemos que llegar a una capitalización de mercado de 10 trillón americanos. 10 trillón es a día de hoy la capitalización de mercado del oro. Y Uri, ¿podemos llegar a la capitalización de mercado del oro con Bitcoin? Te lo pregunto yo a ti. ¿Puede un activo digital, limitado, inalterable, duradero e inconfiscable llegar a una capitalización de mercado de 10 trillón? Vayamos a ver la capitalización de mercado de las diferentes clases de activos que existen, para ver un poco de perspectiva. Bien, mercado de los bonos, 137 trillón. Mercado de acciones, 117 trillón. Real estate, inmobiliario, casi 300 trillón. Arte y coleccionables, 22 trillón. Oro, 10 trillón. M2, que sería pues la parte de liquidez, cash, ahorros, etcétera, 130 trillón. En total tenemos unos 700 trillón en todas las clases de activos de inversión que hemos visto. Es decir, de toda esa cantidad de capital invertido, a día de hoy, Bitcoin solo necesitaría capturar un 1% aproximadamente para llegar a una capitalización de mercado de casi 10 trillón. Necesitaría un flujo de entrada de capital de un 1%. Que a pesar de que puede ser una auténtica burrada de dinero, no os digo que no, existen varias formas por las cuales se puede llegar a conseguir eso. Os listo las que yo considero que son más importantes según un estudio de ARK Invest, la famosa empresa de gestión de activos fundada por Cathie Wood. Uno de los canales serían los mercados emergentes, es decir, utilizar Bitcoin como reserva de valor en esos países en desarrollo. Hemos visto ejemplos como el de El Salvador, que ha ido mucho más allá y ha convertido a Bitcoin en una moneda de curso legal, pero existen muchos otros países interesados, como por ejemplo la República Centroafricana, que también ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, y muchos otros países que se están postulando para hacer algo parecido. Si Bitcoin pudiera capturar simplemente el 10% de este mercado, añadiría 3 trillón a su capitalización de mercado. Segundo canal, el mercado de remesas, es decir, el envío de dinero a otros países, como por ejemplo durante un conflicto a Ucrania. Sin duda, hoy Bitcoin es la mejor forma para realizar esos
los envíos de forma directa, instantánea, sin la centralización de ningún tipo de estado que pueda bloquear o congelar esa transacción, etc. La más segura, la más rápida y la más robusta. Si Bitcoin capturara el 50% de ese mercado, añadiría 0,3 trillón más a su market cap. Tercer canal, los High Net Worth Individuals. En cristiano, la gente rica de pebrots. Y es que si simplemente esa gente, que son unos pocos en el mundo, dedicaran un 5% de sus carteras a Bitcoin, resultaría en 4 trillón más de capitalización de mercado. Cuarto canal, la tesorería de los estados, es decir, ese fondo de emergencia que tienen los estados, los países. Pues si algunos países utilizaran Bitcoin para su tesorería y Bitcoin pudiera capturar simplemente el 1% de ese mercado, se traduciría en 4 trillón más. El quinto canal son los inversores institucionales, como por ejemplo JP Morgan, BlackRock, CaixaBank, el BBVA, no sé. Si exponen un 2,5% de sus carteras a Bitcoin, esto resultaría en un aumento de 4,1 trillón más. Sexto canal, el oro. Si los inversores, los países, etcétera, consideran a Bitcoin como una alternativa mejor, que sobre el papel lo es, al oro como reserva de valor, y Bitcoin pudiese capturar un 50% de ese mercado, estaríamos hablando de 5,5 trillón más. Y esto, sumado a los otros canales que veis en pantalla, pues hace un market cap total de 28,5 trillones, o lo que es lo mismo, un valor de Bitcoin por moneda de 1,36 millones. Es decir, que podemos subir del trillón de market cap que teníamos en 2021 hasta los 28,5. Que por cierto, todos estos datos y estos artículos los podéis encontrar abajo en la descripción. Pero yo voy a ser todavía más conservador con el tema de la capitalización de mercado, porque pueden ocurrir muchas cosas, y me voy a quedar en los 10 trillón, que es la capitalización de mercado que tiene hoy el oro, o lo que es lo mismo, un precio por Bitcoin de $500.000. Porque considero que los 10 trillón va a suponer un punto de inflexión, un punto de muchísima resistencia, porque estaremos rompiendo un paradigma que ha tenido la sociedad y sobre todo los mercados. Para mí, y esta es mi opinión y mi perspectiva, supondrá un hito muy importante que marcará un antes y un después en el uso de ese activo. Todo esto es muy subjetivo y al final puede que nada de esto acabe ocurriendo, o puede ser que varios de estos canales ocurran pero parcialmente. Nadie lo sabe, por supuesto. Lo que sí que podemos saber es que una parte importante de todos estos cálculos están realizados de forma muy conservadora. Pero para mí, el mayor catalizador que puede hacer que varios de estos canales ocurran, o al menos los que hemos comentado, ocurran al unísono, el catalizador que puede acelerar y facilitar todo eso es la regulación. A pesar de que muchos inversores cripto rehusan y huyen del concepto de regulación porque consideran que va totalmente en contra del término descentralización, y ojo, aquí puedo estar de acuerdo con algunos, muchos de ellos deberían hacer un ejercicio de autodesengaño. Es decir, si lo estás utilizando como un mero activo especulativo para ganar dinero, deja de engañarte defendiendo la descentralización, porque simplemente estás interesado en el valor especulativo del activo y no de su uso como tal, no de su tecnología. Es decir, si el único motivo es querer la descentralización para comprar y vender Bitcoin sin que Hacienda lo vea y con ello ganar más dinero en la plusvalía, siento decirte que lo que buscas no es una descentralización. En realidad esto te da igual. Lo que estás buscando es una evasión, que es un delito, o elusión, que es una postura que veo y escucho cada día. Nada te diferencia de un trader o de un inversor en bolsa o en forex. ¿Deberías tener un tratamiento diferente a ellos? A lo mejor sí o a lo mejor no. Esto es un debate extensísimo. Sin embargo, si lo que quieres es operar en tu vida, en tu negocio, disruptir un mercado y las finanzas en general, con una forma de dinero que es digital, anónima, rastreable, inconfiscable, inmutable, peer-to-peer, instantánea para ingresar y pagar con ella, fuera de la centralización de un estado, para poder mejorar tu vida y para poder mejorar la vida de las demás personas, para poder mejorar la sociedad, entonces quieres la descentralización. Pero creedme que en este caso solo es una minoría quien realmente lo respalda. Yo, y esta es mi opinión, por favor no me matéis, soy totalmente a favor de la descentralización y creo que es el futuro y la dirección que está cogiendo el mundo, sobre todo de las finanzas. Pero hoy el mundo no entiende las criptomonedas como una forma de dinero o como una reserva de valor, sino como activos de riesgo para enriquecerse, especulación. Y por ende, y siendo realistas, creo que debe existir una regulación mínima para que los cirios que hemos visto con Terra Luna, con Celsius, con Voyager, con Three Arrows Capital, pues dejen de ocurrir o se amortigüe muchísimo el daño que se pueden hacer. Que esas empresas no puedan jugar
jugar con el capital de los usuarios, de los pequeños inversores, sin que nosotros realmente entendamos cuáles son los riesgos reales de su operativa y qué es lo que están haciendo realmente con nuestro dinero. Y lógicamente también tiene que existir una regulación de mínimos para evitar el crimen, el blanqueo de capitales, etc. Lógicamente yo no estoy a favor de una regulación absoluta como la que existe en el sistema fiduciario, el sistema fiat. Eso antes o después nos llevaría a los mismos problemas que estamos enfrentando hoy, pero sí que creo que la solución, al menos a día de hoy, no sabemos dentro de 500 años cómo será, pero a día de hoy la solución está en los grises. No está ni en el blanco ni en el negro, está en los grises. Una regulación del mercado cripto, como puede ser la regulación MiCA que vendrá en 2024 en Europa o la que sea que venga en Estados Unidos, puede crear un marco regulatorio seguro para los grandes inversores institucionales, para las grandes compañías, incluso para los países, para tener cierta exposición en esta clase de activo y poder entrar así con ciertas garantías. Y si esto ocurre, amigo holder, estarás de enhorabuena, porque solo con que los bancos comerciales o los fondos de inversión o los planes de pensiones tengan una exposición de un 1% en Bitcoin, significará que su precio, como hemos visto antes, se disparará hasta el cielo. La clave estará en cómo se regule. Si se quiere regular a saco y de forma prohibitiva, como lo está intentando hacer España, pues esto no va a beneficiar a ninguna de las partes. Pero si se regula con sentido y con tolerancia para la innovación y el desarrollo, esto puede suponer una palanca de crecimiento y una palanca para la adopción masiva. Este año, la SEC rechazó la salida de un ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos. Algo que inicialmente puede parecer una mala noticia, y lo es, pero que tiene una parte positiva. Y es que al no haber regulación todavía, una salida de un ETF de este calibre había significado una inyección de capital brutal hacia Bitcoin, lo cual sería positivo, pero también un auge de las miles de empresas que se habrían aprovechado de lo mismo y que sin regulación seguirían operando como han operado todas estas otras compañías que hemos visto al principio de este vídeo, pudiendo así dañar de forma significativa a los usuarios. En mi opinión, creo que hay que ir paso a paso. Y si te interesa saber cómo estoy invirtiendo yo en el mundo cripto, te dejo este vídeo de aquí, en el que te explico mis estrategias y las plataformas que utilizo para invertir. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.